Bueno, bien, ya somos bastantes conectados y también para respetar todos aquellos que han sido puntuales, les doy la bienvenida a este último encuentro sobre medidas de eficiencia energética. Hoy desarrollaremos el módulo número 4, experiencias internacionales, y nos acompañan representantes de la Embajada de Reino Unido en Buenos Aires y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Les recuerdo que al finalizar la sesión quedará la grabación en el aula virtual junto a las presentaciones de la jornada. Y además queda abierto un espacio de preguntas finalizada cada una de las ponencias. Hoy nos acompañan 3 disertantes, así que vamos a hacer una breve sesión de consultas de 10-15 minutos entre disertante y disertante. Los primeros 2 serán en inglés, así que contamos con la sección de la traducción. Ustedes los van a encontrar en el menú inferior, hay como un mundito, donde ahí pueden elegir escuchar la presentación en español o en inglés. Si llegara a quedar alguna pregunta post-encuentro, está como siempre el foro de preguntas de la plataforma para que podamos seguir compartiendo las inquietudes. Y para dar inicio a la sesión de hoy contamos con la presencia de Mercedes Esperón, encargada del proyecto y directora de políticas de cambio climático del equipo de economía y prosperidad. Mercedes, te dejo dar inicio. Hola Julieta y hola a todos. Es un gusto estar hoy esta tarde con ustedes y acompañándolos en la última sesión de esta capacitación sobre medidas de eficiencia energética para bueno, yo voy brevemente a presentar a mis colegas del Reino Unido. Como decía Julieta, yo soy coordinadora de cambio climático de la Embajada, estoy basada acá en Buenos Aires. Y llevo adelante junto con los colegas de la RAMCC este proyecto y que también nos hemos asociado con los colegas de Euroclima y la agencia francesa. Hoy nos acompañan Will Hall. Will es líder de edificios e industria para la COP26 y es funcionario del Departamento de Energía, Negocios y Estrategia Industrial del Reino Unido, conocido como BASE por sus siglas en inglés. Will también trabajó previamente durante varios años en temas vinculados a edificios y a la descarbonización de la industria, tanto en el Reino Unido como en la India, y tiene una licenciatura en Política, Filosofía y Economía y una maestría en Economía y Política de la Energía y el Medio Ambiente. Luego de Will nos va a acompañar otro colega que también se llama Will Humphrey. Él es asesor senior de políticas y trabaja en el departamento también de negocios, energía y estrategia industrial del Reino Unido, en temas vinculados a la descarbonización de edificios. Tiene más de 5 años de experiencia en esta área, habiendo también trabajado anteriormente en el equipo de reforma del mercado eléctrico del Reino Unido y en el desarrollo de esquemas de apoyo para tecnologías de energías renovables, como por ejemplo la energía eólica marina. Will tiene una maestría en tecnología ambiental del Imperial College de Londres. Sin extenderme mucho más en la presentación, les dejo el piso a los colegas, así que Will Hall, por favor, puedes dar comienzo a tu presentación. Great, thank you very much. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Como Mercedes indicó, me llamo Will Hall, trabajo en BASE. Vamos a hablar de la COP26. Vamos a ver qué estamos tratando de hacer. En esta conferencia de partes vamos a compartir mejores prácticas de nuestro trabajo para darles una idea qué es lo que, a qué nos estamos dedicando, en qué nos estamos concentrando en el gobierno del Reino Unido. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, muchas gracias. Para darles un poco los antecedentes de este tema, cada año un país distinto es
quien recibe a la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas. En noviembre de este año, del año 2021, y el Reino Unido, en asociación con Italia, vamos a realizar esta conferencia. Se iba a dar el año pasado en Glasgow, pero debido a la pandemia de COVID se pasó para noviembre de este año. Les voy a comentar lo que estamos haciendo en distintos sectores. Estamos tratando de conectarnos con distintas organizaciones en distintos países que quieren presentar sus acciones ambiciosas en este sentido. Lo hemos hecho respecto de transición electrónica, adaptación, resiliencia, pero en lo que vemos que nos interesa más aquí, estamos hablando de lo que es eficiencia energética, tecnologías de bajas emisiones, materiales de construcción relacionados con la eficiencia energética. Vamos a hablar de lo que se trata esta conferencia en particular y estos temas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Para darles una idea general sobre por qué son tan importantes en este sentido los edificios. Las emisiones directas de los edificios son relativamente bajas, aproximadamente un 6% de las emisiones de efecto invernadero, unos 3 gigatones por año. Pero sí tienen que ver con casi el 40% de emisiones indirectas, incluyendo emisiones del uso de la electricidad, como las emisiones por parte de los materiales de construcción, cemento, acero, que tienen que ver con los edificios en los que trabajamos y vivimos. Con eso llegamos a un 40% casi, que es una parte muy importante de lo que es el sistema de energía y de la industria. Queremos, como sabemos, tener un límite de 1,5 grados. Queremos llegar a la mitad para el 2030 y llegar a casi cero de emisiones para el 2050. Esto va a requerir la descarbonización rápida de los edificios. Esto tiene que ver con la renovación para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de energía. Mi colega se va a dedicar un poco más a qué estamos realizando en Reino Unido en este sentido. Luego, la implementación de tecnologías de calefacción y refrigeración de alta eficiencia. En los inviernos hace muchísimo frío en nuestro país, entonces el impacto de esto es muy importante para nosotros. Yo trabajé en la India, como dijeron, también viendo tecnologías de refrigeración, asegurándonos de que las unidades de aire acondicionado que instalan actualmente sean las más eficientes posibles y que no se esté utilizando tecnología antigua menos eficiente. También vamos a hablar del reemplazo de los materiales de construcción como que tienen una emisión muy alta de carbono. Se acuerda utilizar no el cemento común, sino la madera, el cemento y el acero denominados verdes. Estos son productos que requieren bastante todavía innovación, investigación y desarrollo para producir estas tecnologías a gran escala. Respecto de las organizaciones verdes, para que se familiaricen un poco más de quienes operan este sector, muchos de ustedes quizás ya interactúen con estas organizaciones. Estamos hablando de la Global Alliance for Buildings and Construction, que es, por supuesto, un organismo que tiene que ver con la CCMUCC. Cuando se dio la conferencia en París, se ha trabajado mucho en todo el mundo y actualmente tienen un roadmap para Latinoamérica con guías respecto a la descarbonización, y también el World Green Building Council, que trabaja más con las empresas del sector privado respecto de la descarbonización de los edificios. Tendríamos que mencionar al C40, no está aquí en la diapositiva,
C40 representa un grupo de alcaldes que trabajan con mucha ambición en este sentido respecto de la descarbonización de los edificios y el transporte. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá vemos un poco más estas organizaciones que mencionamos, como les dije, C40, seguramente lo conocen, trabajan con una gran cantidad de actores progresistas en las ciudades. Global ABC es un cuerpo que trabaja con la CCUCC y finalmente la WGBC trabaja particularmente con las organizaciones u empresas privadas a nivel país. Siguiente. Y otra organización que vale la pena mencionar tiene que ver conmigo y con colegas que trabajamos del gobierno del Reino Unido. Hay toda una serie de champions de la COP26 que hacen una cantidad de trabajo con el sector privado y en los distintos niveles de gobierno nacional. El secretario general de Naciones Unidas al comienzo del proceso de la COP26 designó a Nigel Topping del Reino Unido y también a una persona de Chile. Estas dos personas trabajan enfocándose en estas áreas clave. Primero, en la participación y trabajar con partes interesadas, con los distintos niveles de gobiernos nacionales, a distintos niveles, municipal, por ejemplo, quizás no tengan tanta participación como pueden tenerlo a nivel país, pero es muy importante que se conforme un equipo para organizarse en distintos equipos sectoriales, para dar apoyo a todo este trabajo que hacemos, para acelerar las decisiones que tenemos en estas áreas. Vale la pena mencionar que los champions en este nivel se han reunido en Davos este año y se lanzaron una cantidad de medidas e iniciativas, por ejemplo, ambiciones cuantitativas en cada uno de los sectores. En el espacio de edificios, un 30% de reducción de emisiones para el 2030. Les recomiendo seguirlos si les interesan estos temas. Siguiente, por favor. Muy bien, muchas gracias. Esta es la última diapositiva que tengo para mostrarles. Si a ustedes les interesa involucrarse y participar, realmente queremos que gente de todo el mundo sienta que puede participar en la COP26. Queremos que haya una representación verdaderamente internacional. Hace un par de semanas pusimos esta expresión de interés para que las distintas organizaciones puedan enviar sus solicitudes de participación en distintas posibilidades, con distintas temáticas. Acá vemos uno de los temas principales, el Día de las Ciudades y los Edificios, que tienen que ver con las presentaciones que vamos a escuchar el día de hoy. Y también estamos buscando organizaciones que colaboren y se reúnen y presentan el trabajo más ambicioso que puedan tener, que esté, por supuesto, alineado con las emisiones cero para la mitad del siglo, que es lo que se acordó en París, y asegurarnos de que tengamos voces que representen a todo el mundo y no los grupos ya conocidos solamente. Entonces quisiéramos que ustedes y cualquiera de sus organizaciones envíen sus solicitudes, como dijimos, a alguna de las organizaciones clave con las que trabajamos. Si no saben por dónde comenzar, pueden empezar con la Global Alliance for Buildings and Construction y también
con los consejos en sus distintos países, lo que presentamos antes. En Argentina tiene sentido buscar cuáles son los consejos de edificios para tratar de coordinar las solicitudes de esa manera. Hay distintas maneras de participar e involucrarse. Participar en los eventos, también pueden, por supuesto, participar y tener sus propios espacios. Hoy por hoy tenemos las restricciones de COVID, pero también vamos, por ejemplo, a tener instalaciones duraderas que pueden permanecer en el lugar. Mercedes cuenta con todas estas diapositivas, puede compartirlas con ustedes y ustedes en cada diapositiva van a ver un vínculo para obtener más información sobre cómo participar e involucrarse. Pueden hacer clic en este website. Es una breve visión de lo que es la conferencia de partes 26. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar espacio a las consultas. No sé si fueran haciendo preguntas en el chat. Vicky, que tengas para compartirnos o alguno que quiera abrir su mic y consultar. No, Julieta, todavía no hay ninguna. De cualquier manera, se pueden hacer al final de la segunda presentación. Pueden dejarlas en el chat. Ahí Daniel está levantando la mano, Juli. Ahí, Daniel, puedes activar tu mic y hacer la pregunta o escribirla en el chat, como te sea más práctico. Hi. Can you hear me? ¿Me escuchan? Can you hear me? Se escucha muy bajo, Daniel. Si te puedes acercar un poquito al micrófono. Now, can you hear me? Yes. Okay. My question is, the greenhouse... Mi pregunta es, los gases de efecto invernadero del ganado y la agricultura son mucho más altos, como se ve en el gráfico, comparado a un 6% de emisión de edificios. Creo que es 5 veces más. Creo que la prioridad debería ubicarse por ese lado. Puedo responder. Muchas gracias, Daniel, por esta pregunta. Para aclarar un poco el propósito de la reunión de hoy, nos estamos concentrando principalmente en eficiencia energética para los edificios. En la COP26 sí nos concentramos en lo que es el uso de tierra y en la transición del uso de tierra. Entonces, hay distintos colegas que trabajan conmigo en el Reino Unido, en el gobierno, que están trabajando en las soluciones en base a la naturaleza, así las llamamos, que tiene que ver con prácticas de agricultura. Estoy de acuerdo, es un tema muy importante para atacar lo que son los efectos del cambio climático y nos estamos concentrando en eso, pero mi presentación se basaba más que nada en lo que es edificios. El tiempo que nos queda, tenemos que concentrarnos en todos los temas a la vez en vez de ir dando prioridad a un tema sobre el otro. Y como verá, nos estamos concentrando en una cantidad de temáticas en lo que es la COP26. Muchas gracias, respondió Daniel. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Hola. Buenas tardes. So hi everyone. My name is Hola, buenas tardes. Yo soy Will Humphries. Igual que el otro Will que habló antes que yo, también trabajo para DAVE, el Departamento de Estrategia de Edificios, Energía
e industria. Voy a dar una presentación muy breve, 10-15 minutos, sobre lo que es el contexto en Reino Unido en relación a la descarbonización de edificios, una perspectiva respecto de cómo mejorar la eficiencia energética de los edificios en el Reino Unido y también cómo descarbonizar el suministro de calefacción. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Acá vemos un poco el contexto de la situación en el Reino Unido, donde nos encontramos en este momento, pero respecto de nuestros objetivos de emisiones y también en relación con el estado de los edificios en el Reino Unido. Comencemos. En 2019, el gobierno del Reino Unido determinó una de las metas, objetivos más ambiciosos, que es alcanzar 0 emisiones netas en todo el Reino Unido para el 2050. Esto implica distintos sectores de la economía, todos los sectores. Nosotros entendemos que tenemos que descarbonizar casi completamente los edificios del Reino Unido. Actualmente los edificios son responsables de un 30% de nuestras emisiones. Actualmente, en general, tiene que ver con la calefacción de los edificios. Es todo un desafío y nos quedan 30 años para hacerlo. Parece mucho tiempo, pero en realidad la cantidad de cambio que requiere y lo que lleva a hacer las políticas es un periodo de tiempo bastante breve. Vamos a darles un poco de idea de los edificios en el Reino Unido. Tenemos algunos de los edificios más antiguos de Europa y de todo el mundo. Como se ven en las fotos a la derecha, muchos tienen que ver con datan del siglo XIX y no son eficientes desde el punto de vista de la energía o el uso energético. Entonces tenemos mucho desafío por delante para mejorar la eficiencia energética de estos edificios. Y además de esto hay una dependencia muy importante del gas natural para la calefacción. Estamos hablando de un 85% de todo el suministro de calefacción tiene que ver con el gas natural. En ese sentido somos muy similares a lo que es el caso de Holanda, dependemos mucho del gas. Y esto ha sido desde los 70 de esta manera. Entonces, además de mejorarlos y que sean más eficientes energéticamente, tenemos que descarbonizar, eliminando el gas natural y pasando a otras fuentes de calefacción. Vamos a mencionarlas luego. Tenemos unos 28 millones de hogares para descarbonizar, lo cual es mucho. Además de eso, tenemos casi 2 millones de edificios no hogareños, edificios comerciales, industriales y el sector público. Sé que hoy tenemos presentes personas de distintas organizaciones y del sector público. Tenemos un sector público muy grande al Reino Unido y es realmente todo un desafío descarbonizar nuestros edificios públicos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Acá voy a hablar brevemente sobre las opciones tecnológicas que tenemos para mejorar el desempeño de los edificios, la descarbonización y el tema de la calefacción. Las tecnologías principales para mejorar tienen que ver con la aislación. La aislación puede ser lo que hablamos de la aislación de cavidades o de las paredes sólidas. Como vemos, eso puede estar desde el interior o desde el exterior del edificio. Hay distintas medidas para instalar y mejorar la eficiencia, por ejemplo, mejores ventanas y mejor aislamiento por debajo de los pisos. Otra manera en que se reduce el uso de energía es a través del uso de productos que son mejores desde el punto de vista del uso de la energía y su eficiencia. Entonces tenemos que trabajar con el estándar o las normas de productos
de lo que utilizamos en los hogares, para cocinar, para refrigerar los alimentos. Heladeras, cocinas. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Con eso vemos eficiencia energética, pero ahora quiero hablar con ustedes de las opciones tecnológicas para la calefacción. Nosotros estamos hablando de calefacción y no calefacción y refrigeración, como mencionó mi colega Will anteriormente. La refrigeración en el Reino Unido va a ser algo mayor, va a crecer, por supuesto, en el Reino Unido, en particular en las ciudades como Londres y en los edificios de oficinas. Sin embargo, la calefacción es realmente la demanda mucho más grande del sistema energético. Entonces, el gran problema a resolver en este momento es la calefacción. Hay 4 opciones principales. Primero, electrificar la calefacción, o sea, utilizar las tecnologías existentes con bombas de calor y otras bombas eléctricas que trabajan con electricidad. Esto se da en distintos países del mundo, en particular en los países del norte de Europa. Electricidad para calefacción. Otra opción que se usa mucho es la calefacción por distrito. Esto se utiliza en áreas como Escandinavia, donde esencialmente lo que se hace es tener una única gran fuente de energía que brinda calefacción a distintos edificios a través de una red de ductos previamente construida. Nosotros vamos a hacer crecer nuestro mercado de calefacción por distritos en el Reino Unido. Otra opción en la que nos estamos concentrando mucho es el gas de descarbonización, sustituyendo el gas natural por hidrógeno. De esta manera se puede utilizar la gran red de gas con la que contamos en el Reino Unido y actualmente se está explorando el potencial de utilizar el hidrógeno para una variedad de pruebas y proyectos de demostración que esperamos prueben la seguridad del uso de hidrógeno para la calefacción. El Reino Unido es uno de los líderes del desarrollo de hidrógeno para este uso, pero también se está considerando e investigando en otros países como del norte de Europa, como por ejemplo Alemania. Finalmente, existen soluciones híbridas. Esencialmente combinan gas, tecnologías de gas y electricidad funcionando juntas. Esto puede ser muy útil, en particular en edificios donde la eficiencia energética es mala y no pueden alcanzar una cierta norma. Pueden necesitar combinar ambas tecnologías para poder calefaccionar, por ejemplo, un hogar. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos algunas de las prioridades clave para el Reino Unido para los siguientes 5 a 10 años. Aquí vemos áreas amplias, genéricas en las que nos queremos concentrar, mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. Esto es absolutamente crítico para el Reino Unido. Esto es, como dije, todo un desafío dada la antigua data de los edificios que tenemos construidos en el Reino Unido. Realmente tenemos un gran programa de trabajo para mejorar el desempeño energético y acelerar la toma o adopción de nuevas medidas. Estamos buscando apuntar primero a los edificios que tienen peor desempeño, o sea, los edificios donde se utilizan combustibles de carbono, por ejemplo, que se utiliza combustible. Queremos reducir estas posibilidades y queremos mejorar, por sobre todo, las alternativas para estos edificios, por supuesto, alternativas con bajas emisiones de carbono.
Y necesitamos hacer crecer los mercados de eficiencia energética y de calefacción de baja emisión de carbono para dar apoyo a la transformación de todos los edificios en este periodo de tiempo que nos queda hasta el 2050. Las bombas de calor, de momento tienen un uso no tan expandido en el Reino Unido, y hay otras tecnologías que hoy por hoy tienen una escala muy chica en nuestro mercado. Queremos hacer crecer estos mercados que de momento son pequeños. El foco en los próximos 10 años es hacer crecer estos mercados de energías bajas en emisión de carbono para calefacción en esta década que se viene. Estamos publicando una estrategia dedicada para calefacción de edificios. Esto se va a publicar a fin de año con todas las acciones que va a adoptar el gobierno del Reino Unido en toda la década del 2020 para acelerar la descarbonización de la calefacción y mejorar el desempeño energético. Esto se va a publicar en los próximos meses y se va a publicar antes de la conferencia de partes de noviembre, y esperamos utilizar la conferencia de noviembre para ampliar estos temas y hablar de la experiencia del Reino Unido en este sentido. Un último punto que tendría que haber mencionado antes tiene que ver con la descarbonización de la calefacción. Uno de los desafíos y las incertidumbres que seguimos teniendo es que todavía no hay acuerdos sobre qué abordaje es mejor, hidrógeno o electricidad para descarbonizar la calefacción. No se sabe todavía cuál va a ser la mejor de las dos opciones y qué va a funcionar mejor llevado a una escala. Entonces el trabajo en los próximos 5 años va a tener que ver con ayudar a tomar decisiones en este sentido y construir o lograr el acuerdo de políticos y del público. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Aquí vemos algunas de las acciones específicas que estamos adoptando según los distintos tipos de edificios. Como dijimos al comienzo, hay toda una cantidad de desafíos, tanto para los hogares como los edificios no hogareños, o sea, comerciales, públicos e industriales. Acá vemos algunos de los desafíos que estamos enfrentando y algunas de las acciones que estamos adoptando en el Reino Unido. Para los edificios del sector público, incluyendo las escuelas y los hospitales, el Reino Unido tiene la ambición de reducir las emisiones del edificios del sector público en un 50% para el 2032. Se acaba de aprobar un esquema de 1.000 millones de libras para dar apoyo a la descarbonización de los edificios del sector público, y esto va a progresar en los próximos 2 o 3 años y va a tener mucho que ver con lo que es nuestra ambición del 50% para el 2032. Para los edificios comerciales, acá introdujimos una cantidad de regulaciones para mejorar la eficiencia de los edificios comerciales e industriales, y también un esquema de rating para los edificios nuevos para que puedan reducir sus facturas de consumo. Para nuevos edificios estamos actualizando las regulaciones actuales, las normas actuales, para asegurar de que para el 2025, de acá a 4 años, todos los edificios los nuevos hogares tengan un 75% menos de emisiones de dióxido de carbono comparado con lo que tenemos actualmente. Otro país, por ejemplo, Francia, este año está introduciendo nuevos estándares para descarbonizar los edificios o las edificaciones nuevas. Esta es un área de foco también. Y finalmente, el área más difícil probablemente
respecto a la descarbonización, los edificios residenciales y los hogares. El Reino Unido tiene su objetivo para que se mejoren todos los hogares a un nivel muy superior para el 2035, y esto lo buscamos a través de una combinación de subsidios para mejorar la demanda, o sea, apoyo financiero a los dueños de hogares o a los de bajos ingresos, para poder dentro de 10 años mejorar la eficiencia de las casas, de los hogares, ya sea alquiladas o que ocupen sus propietarios. Hay toda una variedad de intervenciones según los tipos de edificios para estos próximos 10 años. Como vimos. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Esta es la última diapositiva. Acá vemos nuestras acciones para descarbonizar la calefacción. El Reino Unido, el primer ministro, anunció recientemente una cantidad de acciones ambiciosas para descarbonizar la calefacción en lo que se llama el Plan de 10 puntos para una revolución industrial verde, que incluye una nueva ambición, hacer crecer el mercado de las bombas de calor para tener calefacción eléctrica, unas 600.000 instalaciones por año para el 2028. Es un crecimiento enorme realmente para estos 7 años que quedan. Seguimos con pruebas para el desarrollo de proyectos de hidrógeno para calefacción. Se comienza en el 2023 y vamos a continuar con distintos proyectos de pruebas y ensayos durante esta década. Y vamos a trabajar a través de los fondos de redes para lo que es la calefacción por distritos en el Reino Unido. Y también gas producido a través de desperdicios, de desechos, que es una parte pequeña pero importante de lo que es una economía descarbonizada. Esa es la última diapositiva. Esto es lo que quería compartir con ustedes, a menos que, por supuesto, tengan preguntas. Sí, hay algunas preguntas. Raúl Sánchez le pregunta a Will Humphries si no consideran la utilización de termosolares para precalentamiento de agua. Yeah, thanks, Raoul. That's a very good question. Gracias, Raúl. Muy buena pregunta. Sí, la respuesta breve es sí. Estamos utilizando termosolares ya implementados para precalentamiento, como usted dijo, para agua caliente, y su suministro es parte de lo que estamos considerando. No estuvo incluido en la presentación porque si bien va a tener un rol importante, no vemos que vaya a ser un impulsor a la misma escala que las bombas de calor o el hidrógeno o lo que puede ser la calefacción por distritos, pero no significa que no es parte de lo que estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo y consideramos que es importante. Gracias, Will. Otra pregunta también que hizo Raúl Sánchez fue, ¿hay algún tipo de financiación para eficientizar el uso de la energía convencional? So yeah, that's another good question. So Muy buena pregunta también. Gracias, Raúl, nuevamente. Respecto de la financiación, estamos trabajando muy de cerca con el sector financiero y los bancos del Reino Unido para ver cómo podemos desarrollar lo que determinamos financiación para desarrollar productos que los consumidores, a los cuales los consumidores pueden acceder,
para poder cumplir con las medidas de eficiencia energética, pero también para obtener bombas de calor, por ejemplo, que son tecnologías más eficientes. Seguimos teniendo algunas barreras para financiar estos productos y que estos productos estén ampliamente disponibles, pero es una gran prioridad desarrollar el mercado financiero en este sentido y que los bancos y el sector financiero del Reino Unido estén dispuestos a prestar dinero a los consumidores para financiar estos productos. Bien, tenemos una pregunta de Alicia Di Fede. La calefacción por distrito, ¿qué clase de energía utiliza? Thanks, that's a really good question. Gracias, muy buena pregunta. La respuesta es: una de las atracciones de la calefacción de distritos que puede utilizar distintas fuentes de energía, muchas distintas. Una de las ventajas clave de esta calefacción por distritos es que puede utilizar calefacción derivada de desperdicios. Por ejemplo, calefacción de procesos industriales o centros de datos que generan mucho calor. Es posible vincular esas fuentes de calor a una red de calefacción del central y utilizar esa calefacción y generar un mercado para esa calefacción para la empresa que la esté produciendo. Igualmente se puede utilizar también una bomba de calor enorme o una red de calor o un sistema de calefacción distribuido. También se puede utilizar calderas de gas combinado de electricidad y gas. Estos son los esquemas combinados bastante comunes. Hay muchas opciones diferentes para la calefacción del distrito. Esa es una de sus atracciones. Muchos países la utilizan porque en áreas donde uno tiene demandas muy densas y hay mucha gente que demanda calefacción en un área muy pequeña, puede resultar una manera muy económica y eficiente de distribuir la calefacción y evitar el desperdicio de todo ese calor de los procesos. Y va para cualquiera de los dos Wills que la quiera responder. Dice si nos pueden contar algo sobre cemento, madera, acero verdes, aunque no estén muy desarrolladas las tecnologías. So I can have a go at Bueno, this, and then yo puedo comenzar y el otro Will seguramente va a querer comentar. Muchas gracias por la pregunta. Si le entendí bien, entiendo que quieren saber dónde estamos respecto al desarrollo de tener estándares verdes para estas industrias. Yo no sé demasiado respecto del tema de la madera, eso lo dejo de lado, pero respecto del acero, el Reino Unido está trabajando muchísimo, está invirtiendo mucho y brinda muchos fondos a los proyectos de investigación y desarrollo para desarrollar fondos de acero limpio, buscando maneras innovadoras de descarbonizar la producción del acero en Reino Unido. El hidrógeno es una de las tecnologías clave para descarbonizar los sectores industriales, como el acero en el Reino Unido. Entonces, se está asignando una cantidad de dinero para la descarbonización industrial, en particular en el sector del acero. Pero respecto de la madera no le puedo agregar. Quizás el otro Will, pueda agregar algo más. Bueno, sí, Yeah. Alicia, pues quiere responder. Dale, Will, te escuchamos. Yeah, hi. Yeah, so my portfolio, as I mentioned, covers both buildings and industry. So Bueno, yo trabajo con industrias y edificios. Hemos estado pensando cómo podemos coordinar las actividades internacionales del cemento y el acero. Como mencionó Will, se está haciendo mucho trabajo y buen trabajo en el Reino Unido en este sentido para asegurar de que las emisiones de carbono sean bajas, pero queremos pensar de manera más amplia, de coordinar de manera internacional, coordinar proyectos de investigación y desarrollo en distintos países. Estamos buscando utilizar foros como Misión Innovación
emisiones e innovación es un grupo de países que se han unido para facilitar la investigación y el desarrollo conjuntos respecto de proyectos de acero y cemento con bajas emisiones de carbono. Requieren mucho uso de capital, requieren nueva tecnología que se tiene que probar en escala. Estamos entonces viendo en la COP cómo trabajar con estos grupos. Respecto de la madera, también estamos considerando lo mismo. Una de las áreas de trabajo a través de las cuales queremos coordinar actividades para productos de construcción es a través de energía limpia a nivel del ministerio, tiene que ver con políticas. Y Argentina, entiendo, también participa en el desarrollo de una nueva iniciativa industrial para buscar reducir las emisiones inherentes de los materiales de construcción. Entonces, con esto trabajamos con acero y cemento verdes, pero también el uso de, por ejemplo, productos de bambú o ingeniería en la madera para que sea de baja emisión de carbono. Hay distintos países con distintos climas y distintos usos de la madera. Queremos que todos participen en este compromiso. Es algo en lo que definitivamente estamos trabajando. Gracias, Will. Tenemos una pregunta más de Darío Pistacchi que dice, ¿cuándo se habla de biometano y su producción, en qué proceso se basa? Yeah, no, thanks, Dario. Yeah, no, Muy bien, Darío. Muy buena pregunta. La había detectado en los comentarios. Para aclarar, lo que quise decir ahí, en lo que escribimos ahí, hay dos procesos que se pueden utilizar. El principal en el Reino Unido, al que damos apoyo, es digestión anaeróbica. Para aclarar, es un proceso en el que la materia orgánica se subdivide, se desglosa para digerir el material y el subproducto es biogás, biometano, que se puede utilizar y transferir a la red de gas. El proceso de producción anaeróbica es muy pequeño, muy localizado, mucha de la producción se basa en las granjas en el Reino Unido y es una escala muy pequeña, pero hay muchas, porque es un medio muy efectivo de utilizar nuestros desperdicios. Esta es una de las principales. Otra manera más innovadora, que todavía no existe, pero nos estamos concentrando en esto en el Reino Unido, es la gasificación. O sea, esencialmente, no soy experto ingeniero en esto, pero es la gasificación del desperdicio u otros productos para producir biogás. Nuevamente, inyectar ese gas en la red de gas. Biometano, pero básicamente se trata de digestión anaeróbica. Pero estamos también viendo posibilidades de gasificación. Pero eso sí está en etapas muy tempranas, es una tecnología muy nueva. Tenemos una pregunta más que... Fran? Sí, la pregunta la hace, bueno, no veo bien el nombre de quién la hace, de Fran. Dice, la calefacción utilizando energía desde pozos profundos, ¿no está desarrollada o no es viable? Thanks, Fran. So I think. Gracias, Fran. Esto tiene que ver a lo que vimos antes. Bueno, las redes de calor, así lo llamamos en el Reino Unido. Tecnología geotérmica, cuando tenemos un gran ducto al suelo, llega a las rocas ígneas muy cálidas
y se hace subir el agua, se la bombea, agua caliente que se puede utilizar en una red de calor, de distribución de calefacción de agua caliente. Se puede utilizar el calor proveniente entonces de aguas subterráneas, es geotérmica. El desarrollo es todavía muy nuevo. Toda esta tecnología geotérmica, tenemos probablemente dos proyectos de momento explorando la factibilidad de estos proyectos, pero esperamos que esto vaya a tener un rol más importante en los siguientes 30 años. Sin embargo, va a ser algo bastante localizado, porque depende mucho, por supuesto, de las condiciones geológicas, del contexto geológico de donde se trate, del área que se trate, no va a estar disponible en todos lados. Lo estamos desarrollando, pero esto de momento es una parte muy pequeña. Sí, Hay una pregunta más de Juan. Que habla, ¿qué expectativas tiene la calefacción solar en el Reino Unido y en otras partes del mundo? Si es que ustedes pueden responder eso. Yeah, so thanks, Juan. So yeah, so I'll talk in the Gracias, Juan. Vamos a hablar primero del contexto del Reino Unido, les puedo dar una idea en este sentido, y luego algo del rey. El otro, Will, quizás les comenta del resto del mundo. Sobre el Reino Unido, lamentablemente no tenemos muchísimo sol en el Reino Unido, entonces se utiliza la energía solar, mucha gente tiene en el techo de sus casas paneles solares. Y cada vez hay más empresas que buscan utilizar esta posibilidad de energía solar. También hay muchas granjas que se convirtieron al uso de paneles solares. Produce entre un 5 y un 10% de la demanda del Reino Unido se puede cubrir con lo que son los paneles solares, pero eso es muy estacional y depende del buen clima. De momento, en invierno, no estamos produciendo casi nada de energía solar. En el Reino Unido, por lo menos, siempre tiene que estar esto balanceado con otras tecnologías, otras renovables. Energía eólica tiene un rol muy importante. Energía nuclear, que se está desarrollando en el Reino Unido, y otras fuentes de energías de bajas emisiones para, además del desarrollo de energía solar. Pero lo que va a ser clave para el Reino Unido es el desarrollo de la tecnología de las baterías, para que las plantas solares sean más eficientes o se vean menos restringidas y que tengan mayor capacidad de tomar la energía del sol y guardarla en las baterías. Este es un foco importante del trabajo del gobierno. Respecto de lo que es el panorama global o mundial, creo que es justo poder decir que muchos países, Europa, España, Portugal, los países de Europa del Sur, ¿no es cierto? El norte de África, la India, la energía solar va a tener un rol realmente enorme en la descarbonización. También en la calefacción a través de energía solar. Ya está teniendo un rol importante en muchos lugares, pero esto se va a acelerar y muy rápidamente en los próximos 5 a 10 años, en mi opinión, y quizás termine siendo predominante como fuente de electricidad. Ese es mi punto de vista, no sé lo que piensa mi compañero Will. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, no hay mucho más que agregar. En partes de Latinoamérica yo entiendo que es el precio más económico de energía local, está en Latinoamérica. O sea que han tenido muy buenas soluciones y continúan descarbonizando todo el sector y brindando acceso a la energía a muchos que no lo tenían. El tema principal, asegurar
de llegar al 90% del sector energético a través de una buena integración. Esto es lo fundamental. Necesitamos tecnologías de baterías más económicas, mejor tecnología para que se pueda cubrir con lo que se puede tomar del sol y también para su almacenamiento a más largo plazo. Hablamos de energía de solar a hidrógeno, donde quizás uno pueda guardar más tiempo esa tecnología, esa energía solar, o que se pueda transmitir a otras partes de la industria. Por ejemplo, en Latinoamérica, esto va a ser un componente fundamental de lo que es la transición energética. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Creo que no tenemos más preguntas por ahora en el chat. De todos modos, pueden seguir haciéndolas y queda abierto el foro de la plataforma del aula virtual si en la semana surge alguna inquietud. Para esta segunda parte nos acompaña, primero le voy a pedir disculpas si no pronuncio bien su apellido, Fabrice Huokis, que es coordinador de los programas de energía en América Central para la Agencia Francesa de Desarrollo y tiene su sede en Ciudad de México. Gestionó inicialmente una cartera de financiación de proyectos de infraestructura energética libres de carbono en varias regiones del mundo, África, Asia Central y el Cáucaso. Tras sus estudios de ingeniería y gestión empresarial, trabajó en un proyecto de electrificación rural en el Pacífico Sur. Fue responsable del desarrollo del Proyecto Nacional Francés de Energía Fotovoltaica Renovable y de Eficiencia Energética en los departamentos y territorios franceses de ultramar para la Agencia Francesa de Medio Ambiente y Gestión de Energía. Ha sido empresario y ha desarrollado centrales fotovoltaicas en Francia, Rumania, y también ha trabajado como experto durante los últimos 15 años para la Comisión Europea de Energías Renovables, Eficiencia Energética en Edificios y Smart Cities. Así que, Fabrice, voy a compartir tu presentación. Sí, se podría que comparta sí, perfecto. Muchas gracias para invitarme para esta clase. Y me disculpe por el nivel de mi español. Estoy aprendiendo la lengua y voy a probar de hacer la clase en español y espero que van a entenderme. Gracias. Siguiente. Ups. Los edificios, como los saben, son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía en el mundo. Por eso es necesario reducir un 77% el total de las emisiones globales para alcanzar el objetivo de menos de 2 grados centígrados de aumento de la temperatura de la Tierra para 2050. 85% del costo del ciclo de vida de un edificio proviene de la operación. Y por suerte tenemos más herramientas para disminuir la consumación de los edificios en su ciclo de vida, como optimizar el uso de la energía, cambiar a fuentes de bajo carbono, reducir energía gris, planear y gestionar inteligentemente con soporte de herramientas digitales y
y el mejor de todo es que vamos a tener beneficios económicos haciendo eso. Los institucionales financieros internacionales, como la AFD, que es la institución financiera francesa, han iniciado muchos proyectos que no han llevado a una transformación sostenible del mercado de la construcción. Nuestra observación es que hay que adoptar un enfoque holístico del sector de la construcción, desarrollando al mismo tiempo el apoyo a las políticas públicas, como la elaboración de reglamentos térmicos, la aplicación de controles, la formación de los promotores, arquitectos, oficinas de control y constructores, y motivar al sector privado para que emprenda proyectos de transformación que recompensen a las empresas pioneras. Estas empresas se beneficiarán en efecto de una ventaja competitiva cuando las etiquetas desarrolladas o promovidas en el marco del PIB se conviertan en nuevas regulaciones térmicas. El reto del PIB reside en el establecimiento de una dinámica sostenible y virtuosa gracias a la motivación de los actores privados para jugar el juego de los cambios normativos y un refuerzo de los medios de control y de formación de los actores a nivel de los poderes públicos. Siguiente, por favor. El PIB es una iniciativa franco-alemana lanzada en el marco de la COP21 en París y es también el brazo armado de la Global Alliance for Building and Construction, que fue también lanzada en el marco de la COP21, en que la Argentina es socios desde hace el principio. Esta iniciativa se creó sobre la base de una fuerte asociación entre Alemania y Francia y también una fuerte complementariedad entre la RIZ, que es la cooperación técnica alemana, que se encarga de ayudar a definir y aplicar el marco reglamentario del sector de la construcción, y la AFD, que desarrollaría proyectos de transformación. Siguiente, por favor. El PIB está financiado principalmente por la AFD y los ministerios de medio ambiente de Alemania y Francia. Y su secretaría está alojada en la AFD en París. Siguiente, por favor. El contenido del programa PIB comprende una facilidad de cooperación técnica y financiera que da apoyo a los socios públicos y privados con economías emergentes y en desarrollo. Tenemos también un apoyo en la implementación de proyectos a gran escala de construcción o renovación de edificios energéticamente eficientes. Con una asistencia técnica PEIS que consiste en estimular el fortalecimiento de capacidades y de un marco regulatorio favorable a la eficiencia energética de edificios, y también que es manejado
por la RISETA y una asistencia técnica proyecto, que son los estudios, la preparación y el acompañamiento para la implementación, que es manejada por la AFD. Y finalmente, la AFD puede acompañar una inversión con un préstamo concesional y en función de los costos con una ayuda a la inversión o una subvención que va a permitir de compensar, de dar una compensación a todos los sobrecostos que vamos a encontrar sobre los primeros proyectos eficientes en energéticamente eficiente. Siguiente. Uno de los ejemplos de lo que por el momento el PIB permitió de financiar en el mundo es el ejemplo de Marruecos. El contexto marroquí es el siguiente. Hay reformas integrales que desarrollan nuevos instrumentos financieros para fomentar la producción de viviendas sociales. Un fondo nacional alimentado por un impuesto sobre el cemento, incentivos fiscales para la compra de viviendas, pero también un fondo de garantía de préstamos hipotecarios para las familias más modestas, que se llama FOGARIM. Hay un apoyo en forma de subvenciones, diversas fuentes de la AFD y de la NAMA Facility, en componentes específicos. Damos un apoyo financiero a los hogares, apoyo al establecimiento de asociaciones de copropietarios, apoyo a la aplicación de un enfoque de desarrollo basado en la calidad, fortalecimiento de la función prescriptiva de Al-Omran en lo que respecta Al-Omran, que es nuestro socio y que es la principal institución pública que desarrolla hogares en Marruecos. En lo que respecta al desarrollo de bienes raíces privados, desarrollo de herramientas de gestión de riesgos ambientales y sociales. Siguiente. En el caso de Marruecos, la AFD está trabajando con el principal promotor y planificador público, que se llama Al-Omran, para mejorar el rendimiento de las nuevas viviendas sociales en un 20 a 50%. Gracias a las subvenciones del PIB, financia estudios de diseño de edificios, controles técnicos, verificación de informes de supervisión, información de ocupantes. Esta asistencia técnica va acompañada de una subvención de inversión que ayuda a financiar parte de costos adicionales asociados con este diseño de eficiencia energética. RISETA, de su lado, está trabajando con el Ministerio de Vivienda y está proporcionando la formación de todos los que participan en la industria de la construcción. La RISETA ayuda también al gobierno marroquino a implementar la regulación térmica actual y a preparar la futura. Gracias al PIB, la AFD puede conceder un préstamo de 180 millones de euros a Al-Omran para la construcción de 7.000 viviendas de bajo consumo. Las empresas que se han esforzado por cambiar sus prácticas de construcción son recompensadas de dos maneras. De un lado, tienen acceso a este mercado de 7.000 hogares,
pero más importante, están listos para trabajar con lo que se convertirá en las nuevas regulaciones térmicas. Siguiente, por favor. En el caso de Vietnam, el PIB va a apoyar la política de descarbonización del gobierno con la receta y apoyará el suministro de viviendas energéticamente eficientes a través de líneas de crédito a bancos inmobiliarios que permitan préstamos subvencionados a compradores de viviendas energéticamente eficientes con la AFD. Tuve una buena noticia sobre este proyecto, es que fue retenido desde hace 2 semanas por la NAMA Facility para ir a una fase de estudio aprofundido, que es la etapa antes de conseguir un financiamiento de 20 millones de euros del parte de la NAMA Facilidad. Y lo que es interesante entre estos dos casos es que de un lado, con el ejemplo de Morocco, trabajamos del lado de la oferta con los promotores y en el caso del Vietnam vamos a trabajar del lado de la demanda. Siguiente, por favor. La fase de despliegue del PIB ha permitido desarrollar un proyecto de más de 600 millones de euros para la AFD en los 5 países objetivos originales con medios muy limitados. Únicamente 8 millones de euros de inversión inicial, más 20 millones de euros de la instalación NAMA Facility para Marruecos. Esta fase también permitió a la AFD desarrollar un pipeline de 1.600 millones de euros en más de 15 países. El desafío del cambio climático requiere, por supuesto, una ambición global para el PIB y de ahí la idea del PIB Cool que voy a presentarles ahora. Siguiente, por favor. Siguiente. El PIB Cool es un programa especializado en tener en cuenta los diferentes tipos de clima existentes en los países cálidos y comprende préstamos y subvenciones para inversiones de más de 2.000 millones de euros y una asistencia técnica a fondo perdido de 50 millones de euros. Y lo que me gusta mucho en este programa es que tenemos también 50 millones de euros para financiar sobre los proyectos, lo que de costumbre no se financia nunca. Como por ejemplo, si vamos a trabajar sobre los hospitales con estos 50 millones de euros, vamos a poder financiar un trabajo de manejar de fluido para los hospitales sobre una duración de 2, 3, 4, hasta 8 años para ampliar
los efectos de una buena concepción térmica y energética de los hospitales. Y es más importante porque podemos, como así, realmente ampliar más de 2 veces los impactos de lo que hicimos. Siguiente. Sí, el PIPCool es una iniciativa que se concibe como una doble facilidad, con por un lado ayuda a proyectos para inversión y asistencia técnica, y por otro lado ayuda a políticas públicas. Los programas nacionales de PIPCool se definirán y aplicarán teniendo en cuenta las necesidades reales de cada país durante 8 años a partir de la fecha del acuerdo del Fondo Verde para el financiamiento. Para ello, basta confirmar una carta de no objeción no vinculante para el país, si es posible en el primer semestre del año 2021. Y no estoy seguro si por el momento la Argentina la firma o no, pero la Argentina está parte de los 5 países de América Latina que está aprovechada por el PIPCool para beneficiar de su apoyo en este campo. Siguiente, por favor. El PIPCool tiene la misma estructura que el PIB, con un enfoque especial en medidas de refrigeración pasivas y limpia para edificios, los materiales de construcción locales y descarbonizados, y también la movilización del sector privado, lo que va a permitir, y hablo del caso de México, por ejemplo, así que el PIPCool pueda desarrollar estrategias adaptadas a todas las zonas climáticas de México, por ejemplo, aislamiento y un eficiente aire acondicionado en el norte del país, que es muy caliente, ecomaterio en la Ciudad de México, que tiene un tiempo ideal y en que no necesitamos acondicionado del aire y no más dispositivos de calentar. Y al fin, diseño bioclimático pasivo en el sur del país. Siguiente, por favor. Sí, aquí es la carta, la mapa de los países que van a estar parte del PIPCool. El PIPCool permitirá una considerable ampliación de la zona de intervención del PIB, y las perspectivas en América Latina son muy alentadoras, ya que 4 países han expresado ya su interés en sumarse a la iniciativa PIPCool. Es 5 países, porque podemos agregar al PIPCool el Costa Rica. Así pues, las condiciones para la creación de una comunidad de interés y buenas prácticas se cumplen a nivel regional. Pienso que los países, tuvimos ayer la firma de México para estar parte del PIPCool.
Cool. Tuvimos también la firma de Costa Rica en octubre y pienso que tenemos también Ecuador, Perú y Argentina en esta comunidad. Siguiente, por favor. Sí, los proyectos financiados por el PIPCUL podrían definirse en una fase de lanzamiento de 2020 a 2022, en la cual vamos a platicar con los países socios del PIPCUL para definir los proyectos transformacionales y luego desplegarse de 2022 a 2028. La disponibilidad del mencionado Fondo Verde terminará en 2029. Siguiente. Sí, los próximos pisos para el PIPCUL. Si la propuesta de financiación fue enviada al Fondo Verde en noviembre de 2020. La decisión de la Junta del Fondo Verde es ahora esperada por octubre de 2021. Porque tuvimos preguntas de parte del Fondo Verde para poder estar más preciso sobre el impacto carbón del programa y tenemos que trabajar un poco. Y vamos desde ahora empezar a conversar y construir con los gobiernos el plan de acción detallado por país, con la RIZ para el servicio de políticas y con la AFD para el servicio de proyectos. Por último, me gustaría decir que más allá de los aspectos de reducción de las emisiones de CO2 o de la ganancia de poder de adquisitivo para los hogares más pobres, la importancia del confort térmico en el hogar, especialmente en un momento en el que cada vez se nos pide más que trabajamos en casa. Los estudios muestran que como resultado de la mejora del confort térmico tenemos un aumento de los resultados escolares para los niños, una disminución del absentimiento laboral, un fortalecimiento del vínculo social. Por ello, la eficiencia energética debe ser considerada como un vector privilegiado en la lucha con la pobreza energética. Muchas gracias por su atención y si tienen algunas dudas, puedo contestar. Bien, vamos a ver si tenemos consultas en el chat o alguno que desea hacerla, levanta la mano y permitimos abrir los mic. Bien, no vemos consultas en el chat por el momento. De todos modos, queda abierto el foro de preguntas de la plataforma para compartir las inquietudes que tengamos en la semana y buscamos darle alguna respuesta. Muchas gracias por la claridad, Fabris, y a los Williams que nos acompañaron más temprano. Mercedes, Andrea, muchas gracias por estar presente y hacer posible este encuentro. Sin más, damos por finalizada la sesión de hoy. Encontrarán todas las presentaciones en la plataforma del aula. Muchas gracias. Muchas gracias.